Eh, Muy buenas tardes, días y noches a todos los televidentes. Este es su canal Teleinformativos Tecnológicos, en el que hoy nos vamos a centrar en muchos aspectos y temas que hace importancia en la tecnología y cómo comprenderla. Vamos a empezar con los sistemas de numeración decimal y binaria. ¿En qué se diferencian y cuál es su utilización? El sistema de numeración decimal es el que utilizamos día a día, que consta desde el dígito 0 hasta el 9. Luego de ahí se hace una repetición. Tenemos aquí un ejemplo que sería el número 869, el cual está formado por 8, 6, 9, con una unidad, una decena y una centena. El lenguaje binario se diferencia en que en vez de ser un uso hacia las personas, es un uso hacia las computadoras. Como su nombre lo dice, binario de 2, los números que se utilizan son el 0 y el 1, y los únicos que lo pueden entender son las computadoras. Código decimal binario o BCD. Ese código surge de la forma en que la computadora puede entender el lenguaje humano. Ese fue el primer acercamiento hacia los software, y fue hecho en 1970 por Estados Unidos. ¿Qué ventajas trajo ese sistema operativo o este primer sistema operativo? Ya las computadoras podrían utilizar suma, resta, multiplicación y división, debido a que se hace una conversión desde el sistema decimal al sistema binario, y esa conversión hace posible que la computadora pueda entender el lenguaje o ese tipo de lenguaje de números. Código ASCII, American Storation Code of Information Interchange. Es la evolución del código anteriormente dicho. Consta de código de 8 bits, y cada bit para poder presentarse 256 caracteres diferentes. Ahí se encuentran números, letras, signos de puntuación, entre otros aspectos. Este es el que se utiliza esencialmente en los teclados, como se puede ver aquí, para la comprensión del humano, y asimismo la traducción hacia la computadora. Capacidades de memoria de una computadora. Desde tiempos anteriores, el uso o la creación de diferentes formas de almacenamiento se han ido complejizando y aumentando, de tal forma que antes se utilizaba el tamaño de bit, después bit, que es igual a 8 bits, kilobyte, que es igual a 1024 bits, megabyte, que es igual a 1024 kilobits, y así sucesivamente. Comienzan los gigabytes, terabyte, pentabyte, que ya es 100 gigabytes, zettabyte, y así sucesivamente. Mientras que esa ha sido la evolución del sistema de almacenamiento de las computadoras, el sistema de velocidad de la CPU o velocidad de reloj que se mide en megahertz o gigahertz. Un gigahertz es igual a 1000 megahertz. Cuando un procesador dice que tiene una frecuencia de reloj de 2.4 gigahertz, por ejemplo, se dice que en cierta cantidad de tiempo puede realizar tantos cálculos a la vez. Por eso, entre más velocidad de reloj, más veloz y más operaciones puede
puede realizar la computadora. Memoria caché. Aquí vamos a ir mencionando sobre la memoria interna, central o memoria caché. La memoria caché, también llamada memoria interna, se encuentra en el núcleo del procesador. Su principal función es enviar lo más rápido posible la información que es enviada desde la RAM hacia el procesador, de tal manera que la clasifica para que el procesador haga los cálculos pertinentes. Regularmente los procesadores han ido aumentando la memoria caché de tal forma que los procesadores actuales han llegado a tener hasta 8 megas de caché. La memoria RAM o Random Accessory Memory tiene como mayor finalidad crear un puente entre el sistema operativo, software, procesador y otros dispositivos, intercambiando información entre ellos. La RAM no solo se enfoca en los sistemas operativos, también se enfoca en otros aspectos como es la gráfica, el almacenamiento ROM. ¿Cuál es la función de la RAM? Esa información que se encuentra guardada en la ROM, transmitirla hacia el procesador, donde la memoria caché va a hacer la distribución y va a enviarla al procesador, al sistema operativo, al sistema de cálculo aún más rápido. Entre más RAM, mayor velocidad va a tener el procesador, mayor velocidad va a tener al abrir diferentes procesos. Ese sistema de almacenamiento es conocido como memoria volátil, porque desde que no se le suministra la debida electricidad, la información que haya sido guardada ahí se eliminará. No es como la ROM, que aunque se vaya la electricidad o se apague el equipo, la información quedará guardada. ROM, memoria solo de lectura. Ese es su significado en español. La memoria ROM es un dispositivo donde se almacena información digital para ser posteriormente utilizada por el computador. Ese sistema de almacenamiento, como anteriormente se había dicho, solo se utiliza para lectura, no para escritura. Y a diferencia de la caché y de la RAM, es una memoria muy lenta, pero lo compensa con su gran capacidad. Han llegado a tener hasta 1000 GB. 1000 GB, que es 1 terabyte, 4 terabytes, entre así sucesivamente. Almacenamiento virtual. Este almacenamiento consta de que al momento de utilizar un sistema operativo, ya sea YouTube, Google y Instagram, entre otras aplicaciones, se queda un historial, ya sea de las últimas reproducciones en caso de YouTube, videos que te hayan gustado, información que podría interesarse. Ese almacenamiento que no se encuentra en el procesador, ni en la RAM, ni en la ROM, ni en la memoria caché, se encuentra en la web. Ese sistema de almacenamiento se utiliza mediante un código, código o documentos de información o personales, en los cuales se solicita contraseña, perfil, foto y demás informaciones para crear esa cuenta. Memoria caché. ¿Cuáles son los beneficios de la memoria caché? La memoria caché mejora el rendimiento de las aplicaciones, ya que decongestiona de tal manera la RAM y otros componentes de la computadora, haciendo que cuando una aplicación requiera muchos recursos, la caché administre
más facilidad de tránsito de información. También se enfoca en la reducción de latencia y la entrada y salida de mucha carga de trabajo, como anteriormente se había dicho. Evolución de los discos duros. Comenzamos con las tarjetas perforadoras. La mayoría de estos artefactos de provisionamiento fueron usados hace muchas décadas atrás, y esta puede clasificarse o se puede medir con una cantidad neta de almacenamiento de 960 bits. La siguiente es la cinta, una herramienta constituida por carretas de tiras y equivalen a 10.000 tarjetas perforadas. Las cintas tienen un almacenamiento de entre los 5 MB y los 10 MB. Los discos flexibles de 3.5 pulgadas. Esos discos, aunque tenían menor almacenamiento, tenían la facilidad de que eran más resistentes y no tenían la misma vulnerabilidad que las cintas. Tienen un porcentaje de almacenamiento que podrían retener este 1.44 MB. Los CDs fueron artefactos que se asoma a la década de 1990 y su espacio circula entre los datos de 450 veces que los disquetes. Entre el uso se puede utilizar en música, videos y entre otros. Su almacenamiento máximo es de 4 GB. Los discos SIM. Esos artefactos tienen espacio de 100 a 750 MB. Eran los que más elegían los usuarios de la década de los 90. Esos también se podrían encontrar en las consolas de videojuegos. Estos se utilizaban debido al costo que tenían de producción y a que tenían un material resistente también. Unidad flash. Esta unidad se asoma a iniciar de nuevo en los milenios. Esta surge con una capacidad inicial de 8 MB y ha llegado a tener 256 GB. Son las más utilizadas en el día a día en almacenamiento móvil. Aquí tenemos un almacenamiento que ha surgido hace muy poco tiempo. Los discos duros portátiles. Estos son artefactos que eran discos duros que ahora pueden ser transportables. Comienzan con una capacidad inicial de 25 GB y terminan hasta los 4 TB, es decir, 4000 GB de almacenamiento que se puede transportar. Tiene el tamaño de un teléfono cualquiera. Estos son más utilizados en los técnicos informáticos o personas que ya tengan cierta información sobre esos aspectos. Las cintas magnéticas tienen la misma capacidad que las tarjetas perforadoras, pero son más utilizadas y son más nuevas debido a que su utilización en las áreas de trabajo no necesita mucho almacenamiento, sino flexibilidad, transporte e información exclusivamente necesaria. Evolución de los procesadores. Comenzando con Intel en 1971 y fue el primer computador independiente. Era un chip de 4 bits y tenía 2300 transistores. Después de eso fue el lanzamiento de los chips 8088 en 1979. Era un nuevo paso de pasar de 4 bits a 16.
conteniendo 16 bits y conteniendo 29.000 transistores. Este chip fue elegido para la primera computadora personal IBM. Luego comenzó con la división, ya no eran dos compañías, ya no era una compañía, sino que AMD comenzó la creación de sus procesadores, siendo una co-compañía de Intel. Es decir, Intel le daba permiso de hacer los procesadores que eran compatibles con sus placas madres. Luego de eso comenzó con la nueva tecnología de Intel, el Pentium M. El Intel Pentium M fue un lanzamiento en el año 2003 y se diseñó pensando específicamente en dispositivos móviles, en el cual se especializa en la miniaturización de los equipos, de los transistores, pudiendo tener un procesador aunque mucho menos potente, más pequeño y aún así funcional. Luego fue el Power 7 de IBM, fue el lanzamiento en 2009, conteniendo 1200 millones de transistores en un chip de gran tamaño que poseen entre 8 y 8 núcleos. La evolución de los procesadores no para ahí, ya que AMD ha podido lanzar procesadores de 12 núcleos y 24 hilos. Vamos con los lenguajes de la computadora, pero ahora lo vamos a clasificar en los niveles de los lenguajes. El primer lenguaje es el que proporciona poca o ninguna abstracción del procesador, es decir, que son software. No hay conversión de letras a lenguaje binómico para las máquinas. Es un lenguaje que se utiliza entre los software y el procesador. Luego va el lenguaje intermedio, que es el lenguaje de procesador de información, como el lenguaje C, que se encuentra en los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Su principal función es tener diferentes software en el cual la transferencia de información desde persona a máquina sea la más rápida posible y es muy restringida. Es decir, que las acciones que puede realizar la persona, los cambios, son restringidos de tal manera que la máquina pueda hacerla de la manera más rápida posible. Y el siguiente nivel, que es el nivel alto del lenguaje, ya se centra en la traducción de letras, números, códigos al lenguaje binómico, al lenguaje de computadora. Ahí se pueden encontrar los diferentes software como son WhatsApp, YouTube, Google y diferentes sistemas operativos de búsqueda, los cuales traducen el lenguaje de los seres humanos al lenguaje binómico. Y hasta aquí este video. Espero que le haya servido de mucho y que hayan aprendido mucho sobre la información que se puede obtener de las computadoras desde su pasado hasta esta época moderna. Muchas gracias.